A continuación tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, presidente. Bueno, en esta sesión que estuvo a muy pocos diputados de conseguir el quórum, quiero decir que estamos abordando temas que son de una urgencia fenomenal. La situación con los jubilados y jubiladas ya ni siquiera es urgente. Es oprobiosa, vergonzosa la situación a la que se está sometiendo a nuestros adultos mayores. Y no puede haber disimulo, ni se resuelve con los shows que monta el presidente y su ministro Caputo. Es realmente de una gravedad tan profunda que van a tener que responder por la situación penosa a la que están condenando a nuestros adultos mayores. Y ojo, que cuando viene el momento en que tengan que dar respuestas, la situación va a ser que nadie va a tener piedad con este gobierno que no duda en decir que no es pobre un jubilado que está sometido con sus ingresos en la más absoluta indigencia. Entonces, acá no solo venimos a defender la situación y el proyecto que hemos presentado, entre tantos que hemos presentado en favor de los jubilados, sino venimos a denunciar que uno de los ejes del gobierno de Milei es este plan de guerra para robarle a los jubilados. Porque no pasa, por supuesto, su mentiroso e insostenible déficit cero, sino es con este robo que pretende desarrollar. Como antes ya robaron a los jubilados el gobierno de Macri primero y luego el gobierno de Alberto y Cristina, siempre robándose el momento del empalme. Pero ahora la diferencia es que Milei viene descaradamente por las jubilaciones. No disimula que necesita arrasar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y por eso viene con los neteos y con el robo de las acciones, a un Fondo de Garantía de Sustentabilidad al que ya el gobierno kirchnerista había llenado de papelitos en nombre de que no importaba la deuda intraestatal, y acá vemos, ya lo vimos en la primera ley ómnibus, seguro va a venir en la próxima, el mecanismo estrella para robarle a los jubilados. Pero está claro que cuando se plantea que la situación de los jubilados no es si pueden vivir o no con sus ingresos, sino que es que hay que partir del déficit cero, ya tenemos muy claro que efectivamente van a agudizar todos los mecanismos de robo. En ese sentido, quiero decir que no va tampoco el asunto de los bonos, porque ahora el boicot a esta sesión y a tratar los proyectos viene con la excusa de que están por crear un nuevo bono para paliar alguna de las situaciones. No, los bonos que fueron creados en su momento por la doctora Carrió para disimular el ajuste brutal de la modificación macrista en esas jornadas calientes donde acá se reprimió afuera a 300.000 trabajadores y la responsable de esa represión fue la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la misma del oprobioso protocolo antiprotestas y antipiquetes, y por lo tanto rechazamos todos los mecanismos e incluso los proyectos que pretenden tratar de llegar a un punto de acuerdo, hacer que se le dé algo a los jubilados, pero que no choque eso con el déficit cero o con la reducción del déficit o con los reclamos del Fondo Monetario. No estamos tampoco de acuerdo con esos proyectos que plantean alguna solución de compromiso, pero que mantienen sistemáticamente a los jubilados bajo el ajustazo. Por eso alertamos también cómo tienen ganas de meter la mano
sobre los recursos de jubiladas y jubilados, todos los ladrones de guante blanco, ¿no? Las cámaras empresarias, los organismos multilaterales, las consultoras, que todos están aparte ahora con este discurso de acusar, por ejemplo, a los trabajadores víctimas del trabajo no registrado, del trabajo en negro, como los responsables, porque como obviamente sucesivos gobiernos tuvieron que reconocer que no podían llegar con millones de personas sin poderse jubilar, tuvieron que dar moratorias. Y entonces tratan de culpar a esos trabajadores que han sido víctimas de las situaciones que han permitido gobierno tras gobierno, como el trabajo en negro o el robo de los aportes directamente que tenían que depositar las patronales, como responsables del deterioro de las cajas jubilatorias. Rechazamos y desenmascaramos esa perversión fascista de intentar enfrentar a trabajadores con trabajadores o a víctimas con víctimas. La rechazamos de plano y por eso nosotros hemos elaborado un proyecto muy serio, donde planteamos que la jubilación mínima tiene que partir de la canasta básica del jubilado o de la canasta básica de la tercera edad, calculada por el defensor de la tercera edad. Y a partir de ahí tiene que tener una actualización por inflación mensual, automática, pero donde también, si lo favorece mejor la fórmula del RIPTE, deberá aplicarse esa. Siempre tiene que ser la más beneficiosa para el jubilado. Pero además hay que reconocerle a los jubilados que están por arriba de la mínima también el derecho a que se actualice o por inflación o con el reconocimiento del 82% móvil de la actividad, la que sea más beneficiosa. Y planteamos de dónde hay que sacar esa plata. Tiene que salir de un impuesto a las grandes fortunas. Tiene que salir del blanqueo de todos los trabajadores no registrados. Tenemos numerosos proyectos para ello. Tiene que salir de restablecer los aportes patronales al nivel de 1992, robados en un beneficio enorme a las patronales por Menem y Cavallo y nunca restituidos por ningún gobierno. Al contrario, reforzados los mecanismos de exenciones de pago de las cargas patronales. Y por supuesto tiene que salir también de que se conviertan en remunerativas todas las cifras que los distintos acuerdos paritarios y aumentos salariales reconocidos incluso por diversas direcciones sindicales que dejan pasar cifras por fuera de los básicos y de las cifras remunerativas y que terminan afectando directa e indirectamente al trabajador. Pero está claro que a este gobierno no le entra ningún reclamo popular, no le entra ninguno. Son agentes agravados del Fondo Monetario Internacional. Por eso pretenden insistir con este insostenible y forzoso déficit cero a cuenta de no pagar todo tipo de cargas, no patear para adelante vencimientos a costa del incremento brutal de las tarifas, de la inflación, de la recesión, de no pagar el fondo de incentivo docente. Y me detengo un segundo. Es urgente que se discuta en este Congreso y se convoque una sesión especial o en forma inmediata, que no puede pasar de la semana próxima, que se cite a la Comisión de Educación para tratar la prórroga automática del Fondo de Incentivo Docente, que ha significado una rebaja directa en los salarios de la docencia en todo el país a partir de este corte y de este no envío, completamente además fuera de las normas que están vigentes en nuestro país. Sobre esa base es que se está tratando de presentar estas cuentas que festejan 13,2% de inflación, 276% interanual, y hay que festejarlo. La carestía es enorme, la caída del consumo es brutal. Las familias trabajadoras no pueden afrontar lo más elemental. Y como dice el refrán, sobre llovido mojado, pero más que el refrán, la realidad del cambio climático y de estas lluvias que estamos soportando. Y como si fuera poco, las familias, miles de familias en todo el país, pero especialmente aquí en la zona del conurbano y en la ciudad también, soportando
inundaciones, la pérdida de lo poco que tienen, sin por supuesto ninguna asistencia del gobierno nacional. Entonces tenemos situaciones que se agravan. Mañana, paro de la docencia universitaria en todo el país. Lo apoyamos fervientemente desde el Frente de Izquierda, porque no se puede sostener la situación del recorte de los recursos de las universidades. Es urgente que todos los bloques que osaron tomar la palabra para cuestionar el DNU 70 se sienten en una sesión a derogar ese decreto 70 que tanto daño está generando sobre la población. Y por supuesto voy a terminar diciendo lo siguiente: vaya toda nuestra solidaridad a mis compañeros docentes, a la población trabajadora y a la población en general de la ciudad de Rosario, que está padeciendo las consecuencias de ese narcoestado en el que se ha convertido esa ciudad y la provincia, y que avanza en distintos sectores del país, y que ninguno de los gobiernos que se rasgan las vestiduras, escuchamos a los distintos sectores políticos, pero ninguno de los gobiernos ha querido combatir y demoler las bases sobre las que se sostiene ese narcoestado, que es todo el proceso de funcionamiento financiero, la privatización de los puertos y todas las medidas que han permitido que se desarrolle sin ningún tipo de problema el narcotráfico, que asola Rosario, pero que también asola nuestro conurbano bonaerense y asola a las grandes ciudades de todo el país. Vamos a ser los trabajadores los que, organizándonos, desenvolviendo a fondo la defensa de cada uno de nuestros reclamos y de nuestras reivindicaciones, los que, poniendo en marcha un paro nacional, un plan de lucha y preparando la huelga general, los que vamos a poder desenvolver un futuro para las y los trabajadores, que somos los únicos que le podemos dar un horizonte a esta Argentina tan golpeada por el gobierno nacional de Milei y también por todos los bloques que han sido cómplices de esta política de ajuste. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Romina del Pla.